¿Qué tal? Videotutorial número 45 del curso de PHP orientado a objetos y MySQL, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando, aprendiendo, viendo, mirando cómo se hacen las cosas dentro del mundo de PHP. Estamos profundizando sobre distintos temas. Acabamos de pasar por un bloque dedicado al trabajo con el PHP Date Object, bien, y ahora por ahí vamos a dedicar unos cuantos videos, ¿verdad?, a la construcción o a la realización, el desarrollo, ¿verdad?, de una aplicación ya más práctica. Vamos a construirnos un pequeño sistema que nos va a permitir poner en práctica, ¿verdad?, algunos de los conceptos que hemos ido viendo a lo largo de este curso. Bien, les pido la mayor de las atenciones porque nos vamos a preocupar de bastantes detalles, ¿ya?, que hemos visto en el curso por ahí, en videos anteriores. También hicimos lo mismo, estuvimos como viendo un poquito de, eso fue cuando construimos el blog, me acuerdo. Por ahí dejamos pendiente el backend, hicimos un sistema de logueo de usuarios, ¿verdad? Por ahí también hemos estado practicando con los videos de la API de Facebook, pero creo que ya es hora de que hagamos algo un poquito más difícil. Sin embargo, no tan complejo tampoco todavía como lo que todos me han pedido por ahí, que es un sistema de facturación, un carro de compras. Para poder hacer un carro de compras o para poder hacer un sistema de facturación o un sistema, por ejemplo, de gestión de matrículas para un colegio o un centro educativo, es importante manejar el tema de la flexibilidad dentro del desarrollo de una lógica o un modelo de datos. Y eso es un poco lo que vamos a poner en práctica, y ese es el objetivo de este blog, que no sé cuántos videos nos irá a llevar, ¿verdad? Vamos a dedicar este primer video a estudiar lo que vamos a hacer ahora. Vamos a explicarlo bien, vamos a construirnos el modelo de datos, ¿verdad? Y vamos a dejarlo hasta ahí para ya después empezar a trabajar las funcionalidades. Bien, este sistema va a consistir en una aplicación llamada encuestas flexibles, probando ando. Se van a llamar, bueno, todos sabemos que el probando ando es en honor a mi gran amigo Edgardo Álvarez de Colombia. Y esta aplicación va a permitir que los usuarios se logueen, ¿ya?, y puedan ir creando sus encuestas para ponerlas a disposición de sus clientes. Básicamente las encuestas acá van a funcionar de tal forma de que yo como usuario voy a poder crear una encuesta tanto con opciones, es decir, con una pregunta que pueda ser respondida marcando radio buttons. En este caso vamos a darle la opción de que tenga 3, ¿ya? Y también le vamos a dar la posibilidad de que él cree encuestas de tipo preguntas, es decir, una especie de cuestionario. Y además vamos a darle la opción de que el sistema sea tan flexible de que le permita al usuario también construir encuestas mixtas, es decir, encuestas de tipo, una mezcla, ¿verdad?, de opciones y de preguntas y respuestas. Además de eso, las personas que llenen las encuestas de los usuarios, que las crean en este caso, van a poder también tener la flexibilidad de generar un comentario asociado a decir qué le pareció la encuesta, es decir, para que también a los creadores de la misma ese texto, ese comentario le sirva como retroalimentación, ¿verdad?, para saber si al usuario le pareció bien la temática, le gustaron las preguntas, le gustó cómo están construidas las encuestas y todo eso. Así que es una aplicación bastante entretenida. Yo por ahí la tomé de Google, para saber un poco cómo trabajan los sistemas de encuestas de ellos, y son bastante flexibles. Yo con mucho humildad voy a tratar de generar algo mucho más sencillo, pero que sí, por ahí a más de alguno le va a servir, ¿verdad?, para implementarlo en sus proyectos de marketing, quizás en sus centros educacionales o donde ustedes estimen conveniente. También hacerlo con sus clientes, ¿verdad?, que también más de alguno les va a pedir hacer un sistema de encuestas. De hecho, hace un tiempo mi gran amiga Lorena Alameda de Colombia, de Venezuela, perdón, para quien un saludo, me decía, ya César, ¿cómo hago encuestas? Porque en este caso mis clientes siempre me piden trabajar sistemas de encuestas, pero que sean dinámicos, es decir, yo no sé con nada de construir el HTML y todo si no tengo la flexibilidad de que mi mismo cliente tenga la funcionalidad de hacer y el mismo desarrollar o construir su encuesta en base a un pequeño sistema que yo le proporciono. Bien, así que va a estar bastante entretenido. Entonces cerremos la presentación. Acá yo ya tengo el archivo preparado y tengo algunos documentos. Acá en este caso vamos a utilizar bueno, este TXT se lo voy a compartir y ya se lo voy a explicar. Tengo mi directorio típico, el class.php, con la
el archivo class.php, un directorio llamado js con la librería md5.js para los logins, el archivo funciones.js, que lo vamos a ocupar en este caso para validar algunas cosas, y este archivito que está acá, que se llama bd.txt, que ahora yo se los voy a explicar. Y aquí tengo abierto el archivo desde el navegador, en este caso el index.php, que es con el que nosotros vamos a trabajar. Bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Primero que todo, comentarles que ya estoy subiendo todos mis videos al canal de YouTube, así que aquí tienen la URL. En este caso la URL es youtube.com/librocesar. Bueno, me falta colocarle el nombre en la descripción, el video 16, pero acá tienen todos los videos, ya, los de PHP por ejemplo, los de PHP orientado a objetos ya están todos arriba, los de PHP estoy subiendo los de PHP lineal, los de ASP también los subí todos, los de Facebook también están arriba, y los de las charlas, en este caso los de las charlas de cómo ser webmaster y no morir en el intento, también están acá subidos. Fíjense, están los de Facebook por ejemplo, bueno, acá también en la televisión, pero acá también están los de la API de Facebook. Entonces, un poco para que también vayan suscribiéndose al canal y podamos ir trabajando de mejor forma. También los invito de manera más atenta que se inscriban acá en el fanpage que hemos desarrollado para el sitio, acá en Facebook. Voy a colocar esto acá. Entonces aquí también hagan clic en me gusta. En este caso a mí no me va a aparecer porque yo soy el administrador de este fanpage, pero sería interesante que también ustedes se puedan ir suscribiendo. Acá siempre voy colocando yo las últimas noticias, y voy a crear un pequeño sistema de newsletter dentro de mi sitio web para que también ustedes puedan inscribirse y también puedan recibir en este caso boletines asociados a los contenidos del sitio web. Bien, quería comentarles un poco eso. ¿Qué más? Bueno, hoy estamos a 10, ya a 11 ya, y 11 de octubre, y ya comenzaron los cursos formales de PHP 5 y de, en este caso, de Document Object Model, así que quien se quiera inscribir todavía está a tiempo de hacerlo. De todos modos se van a abrir inscripciones a fines de noviembre también, así que eso. Y entonces ya vamos a trabajar directamente con nuestra aplicación. Les decía que tengo un archivito acá, tengo un archivito acá que se llama bd.txt, que se los voy a compartir, que es un poco el esquema de la base de datos que nosotros vamos a construir ahora para poder trabajar. Pero primero revisémoslo para que lo entendamos, ¿verdad? Y podamos ver cómo nosotros vamos a generar la flexibilidad dentro de nuestro sistema de encuestas. Bien, la primera tabla que vamos a tener es una tabla para los usuarios, en este caso para guardar la información de ellos, en este caso su ID de usuario, su nombre, su correo electrónico, su password, en este caso encriptado como JS y encriptado como PHP también, como jalón de oreja y ayuda a memorias. Recuerden que aquí en los videos 14 y 15 de PHP orientado a objetos tenemos un sistema de login construido con el MD5, así que a verlo para que puedan en definitiva entender todo lo que vamos a hacer acá, a pesar de que está re fácil, así que tampoco se van a complicar. La idea es que todos los usuarios se registren, tanto para crear encuestas como para llenarlas, ¿ya? Cualquier persona va a poder entrar y crearse su encuesta y hacer que los usuarios las puedan llenar. Bien, vamos a necesitar también en este caso dos tablitas, que en este caso va a ser la tabla encuestas, que es esta, que va a tener un ID encuesta. En este caso todas las tablas van a tener un ID autoincrementable. Va a tener un ID tipo encuesta que va a estar asociado a una tabla que se va a llamar tipo encuesta, que va a tener dos campos, un autoincrementable y otro con el nombre del tipo de la encuesta. Ahí vamos a tener tres tipos de encuestas: encuestas de preguntas, encuestas de opciones y encuestas mixtas. Recuerden lo que yo les decía: cuestionarios, encuestas de opciones de selección múltiple y en este caso una mezcla de ambas. Bien, también esta encuesta va a tener un nombre, va a tener una fecha de inicio, una fecha de término y un ID de usuario, en este caso asociado al ID de usuario que creó la encuesta.
¿ya? Esas dos tablitas son súper importantes porque con esas tablas nosotros vamos a crear las encuestas. Para responderlas, las encuestas, vamos a tener dos tablas. En este caso, la tabla preguntas encuestas, que es donde se van a guardar las preguntas asociadas a cada encuesta que vamos a crear, que en este caso tendrían el ID autoincrementable, el ID de la encuesta a la que pertenecen, en este caso si es una pregunta, si es de tipo preguntas, y si no, las tres opciones de selección múltiple acá, con las que se va a generar los tres radio button, ¿verdad? Una especie de son las famosas pruebas objetivas o las encuestas objetivas, así se les llama técnicamente. Aquí vamos a tener otra tabla para colocar las respuestas a las preguntas. En este caso también van a tener un ID respuesta encuesta, un ID encuesta, es decir, el ID de la encuesta a la que pertenece la respuesta que se creó acá, el ID del usuario que respondió a la encuesta, el ID de la pregunta, es decir, la pregunta que estoy respondiendo, ¿te fijas? La respuesta, por supuesto, y la fecha en la que respondió la encuesta del usuario. De esta forma tenemos flexibilidad, ¿verdad? Para que a nosotros nos dé lo mismo cómo se llama la encuesta, cómo se llama la pregunta. Si no es problema de nosotros, a nosotros nos interesa básicamente saber acá la integridad referencial a través de los ID. Eso es lo que a nosotros nos interesa saber, y eso es por lo cual el usuario, en este caso el cliente, a nosotros nos contrató para darle solución a ese requerimiento, no para insertarle datos a él. Evidentemente nosotros como desarrolladores le vamos a ir ingresando datos de prueba a esto, ¿verdad? Para ir probando todas las funcionalidades que vamos a construir. Además de eso, les decía yo que le vamos a dar la posibilidad a cada usuario de que puedan comentar cada encuesta que realicen a través de esta tablita que se llama comentario final encuesta. Va a tener un ID incrementable también, va a tener el ID de la encuesta a la que pertenece, va a tener el ID del usuario, que en este caso generó el comentario probablemente tal, y la fecha en la que se generó el comentario. Bien, y finalmente vamos a tener una tablita con la que podemos jugar después, que se va a llamar resultados e encuestas, que acá le coloqué 3 campos, pero podríamos colocar más. En este caso le coloqué un ID incrementable, el ID de la encuesta y el total, en este caso asociado al total de personas que llenaron el campo. Entonces, con estas 7 tablas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tablas, ¿verdad? Nosotros vamos a construir nuestro sistema totalmente flexible, en el sentido de que la persona va a poder crear 3 tipos de encuestas distintos, loguearse, registrarse, que son 2 instancias distintas, y va a poder hacer todo tipo de funcionalidades. Bien, vamos entonces al phpMyAdmin a crear una carga de admin que haya, a volver a crear las encuestas. Y vamos a empezar a crearle las tablas. Entonces vamos a crear la tabla usuario primero. En este caso esa tabla tendría 1, 2, 3, 4, 5 campos. Vamos a crearle el ID usuario primero, de tipo entero, extra autoincrement y primary key. Vamos a generarle luego el nombre, el correo, el nombre, un varchar de 150 puede ser. Recuerda el cotejamiento de F8 Spanish para que no tengas problemas con los tildes. Vamos a colocar también el correo electrónico, un varchar de 100 por ejemplo, el pass JS y el pass PHP. Recuerda que lo dictamos 2 veces. La tabla va a ser de tipo, va a ser de tipo MindSum y grabamos. Ahí ya tenemos nuestra primera tablita, usuario, desde donde los usuarios se van a registrar. Bien, vamos también ahora a crear la otra tabla, tipo encuesta. Vamos a crear esa tabla entonces, con 2 campos. En este caso el ID, vamos a copiar acá, el tipo encuesta, entero, incrementable y definido como llave primaria. Y
tipo encuesta, 50, y aquí el tipo encuesta puede ser, podríamos darle menos acá, vamos a darle 50. Grabar. Recuerden que esto, aunque suene un poco aburrido el tema de estar construyendo las tablas, es importante que siempre primero hagamos este esquema. Ustedes lo pueden hacer a nivel gráfico, en un bloc de notas, en un papel, pero siempre ármense un esquema del modelo de datos, muchachos. Lo primero que tienen que hacer cuando van a desarrollar un software. De hecho, cuando son aplicaciones más completas, utilizamos métodos de documentación o de diagramación como el OML, por ejemplo. Creamos diagramas, creamos casos de uso y todo ese tipo de cosas, pero acá, como es una aplicación un poco más sencilla, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es simplemente trabajar con un pequeño esquema que yo lo coloqué acá en el blog de notas y te lo voy a compartir, por supuesto. Acá yo ya tengo el modelo de datos, entonces simplemente voy creando mis tablas. Me tocaría ahora crear la tabla de encuesta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Encuesta, 6 campos. Encuesta, entero, autoincrementable, llave primaria, y el tipo encuesta, es decir, el tipo de encuesta que es, ¿verdad? Ahí está el campo, luego el nombre, varchar de 150 por ejemplo, y un cotejamiento UTF-8 Spanish. Luego la fecha de inicio, fecha de término y el usuario. Entonces, fecha de inicio de tipo date, fecha término también de tipo date, y el ID del usuario, ¿verdad? Que en este caso generó la encuesta de tipo entero. Actualizamos y ahí ya tenemos 3 tablas creadas, faltarían 4. Vamos ahora a las preguntas de las encuestas. La tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjate que acá preguntas e encuestas tiene el ID de pregunta encuesta, el ID de la encuesta a la que pertenece la pregunta o la posibilidad de trabajar con las opciones múltiples. Entonces, vamos a generar esta tabla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podríamos trabajar con un campo de tipo enum también, eso, en fin. Lo decides, entonces, de tipo de pregunta encuesta, entero, autoincrementable, llave primaria, y el ID de la encuesta a la que pertenece la pregunta, luego la pregunta como tal. La pregunta vamos a definirla como text, pueden ser preguntas largas perfectamente, UTF-8 Spanish, y las opciones van a ser de varchar 255, le vamos a dar a cada una. UTF-8 Spanish, opción 2, opción 3, ya los tenía acá de listas, entonces 255, 255, porque yo ya había creado las tablas, un poco probé a ver si el modelo de datos se me veía bien. Entonces, ahí todos como un UTF-8 Spanish, ¿verdad? ¿Por qué la pregunta como texto y no como varchar? Porque generalmente las preguntas pueden exceder perfectamente los 250 caracteres y no creo que alguna opción los exceda, y si tú crees que es así, define también las opciones como tipo texto. Grabamos. Perfecto, tenemos ya 4 tablas. Vamos a crear ahora la tabla llamada respuesta de esa encuesta, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos también. Vamos a crearla 6. Paso ID. ID autoincrementable primero, ¿verdad? Importante. Luego tenemos el ID de encuesta, el ID de usuario. Entero. ID de usuario. Usuario. Entero. Luego el ID de la pregunta de la encuesta, también entero, la respuesta y la fecha. Respuesta que también puede ser de tipo text, UTF-8 Spanish,
y la fecha en la que respondieron de tipo date. Bien, creamos 5 tablas, faltarían 2 más. Nos faltaría la de comentarios. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 campos. Entonces el ID, comentario encuesta, entero, autoincrementable, llave primaria. También tú puedes ir creando tus tablas, ¿verdad? Sería interesante. No esperes que yo te exportar el SQL. Ya lo puedes hacer, pero te recomiendo que vayas creando las tablas, así te vas acostumbrando también. Y el usuario, porque no siempre vas a tener las tablas hechas. El comentario por supuesto tiene que ser de tipo text, porque evidentemente van a ser comentarios largos. Y la fecha de tipo date. Nos faltaría entonces resultados de encuestas, que tiene 3 campos donde se van a guardar los resultados. Me equivoqué en una. El segundo campo era ID encuesta. Puse el usuario acá. Ahí sí. Ahora sí. Respuestas encuestas. Este tiene 3 campos. Tendría el ID resultados encuesta. Entero. Autoincrementable, ¿verdad? También. Todos tienen un autoincrementable y una llave primaria. El ID de la encuesta de tipo entero y el total, que es donde se van a guardar la cantidad, en este caso, por lo tanto es un dato numérico también, la cantidad de veces que llenaron esta encuesta. Bien, a pesar de que esto perfectamente lo podríamos obtener de la tabla respuestas, respuesta encuestas. Si nosotros ahora, por ejemplo, vamos a ver desde algún software, por ejemplo desde el MySQL Front, revisamos un poco nuestro modelo, vamos a revisarlo a nivel más gráfico. Por ejemplo, vamos a ir a Use encuestas. Ahí estamos, hacemos un Show Tables. Ahí están todas nuestras tablas. Podríamos usar la opción de diagramas y traernos todas las tablas acá para revisar un poco cómo está compuesto nuestro modelo de datos. Encuesta, comentario, preguntas, resultados, tipo encuesta, usuarios, 1, 2, 3, nos falta uno. Encuesta, comentario, preguntas, encuestas, respuestas, encuestas. Esta es la que nos falta, parece. Exacto. Entonces, más o menos el flujo va a ser de esta manera. Fíjate, vamos a tener que el usuario se va a loguear, va a poder crear una encuesta asociada a su ID, en este caso, fíjate acá, a su ID. El usuario va a poder, en este caso, también crear encuestas o seguir encuestas de distintos tipos, ¿verdad? Un poco ahí está la relación. ID de tipo encuesta con el ID de tipo encuesta de la tabla tipo encuesta. El usuario va a poder, en este caso, crearlas o responderlas, tanto creando preguntas como también responder a encuestas ya hechas. Va a poder realizar comentarios y estos comentarios nos van a generar una pequeña estadística acá. Podríamos hacer más estadísticas, pero no sé si tenga sentido. Lo importante es entender que este es un pequeño modelo de datos muy sencillo con 7 tablas, pero que nos da bastante flexibilidad para trabajar. Entonces vamos a tomar este archivo SQL desde phpMyAdmin, vamos a darle acá a exportar, vamos a preocuparnos de que estén marcadas algunas opciones, por ejemplo la opción SQL. Acá vamos a generar un archivo, vamos a llamarlo base, por ejemplo, y vamos a guardarlo. Vamos a abrir acá la carpeta que lo contiene,
lo vamos a sacar de acá y lo vamos a pegar aquí entonces en el código del video para que después no me reclamen que no les compartí la base de datos. Siempre me reclaman lo mismo, entonces ya prefiero un poco no pelear. Entonces aquí ya tenemos nuestra encuesta hecha. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es el sistema de logueo, ¿verdad? Para que el usuario pueda entrar y hacer lo que quiera dentro del sistema. Entonces vamos a ir a nuestro archivo index, vamos a crear acá por ejemplo un pequeño title, sistema de encuestas, probando. Podríamos acá generar también el formulario de logueo, form, form, un action vacío por ejemplo, el método post para enviar los datos. Podríamos en un H1 cargar sistema de encuestas probando ando, ya eso nos generaría un título. Tú después le colocas CSS, colorcitos, guirnaldas, colores y todo eso. Un poco invitarlos a como lo hicieron en el proyecto de capa 8. Si alguien quiere enviarme algún CSS para colorear esto, bienvenido sea, no hay ningún problema. Yo me voy a preocupar solamente de la funcionalidad. Si también hacemos videos tan largos, muchachos, yo creo que por ahí pasa el tema. Muchas veces los videos largos yo me he dado cuenta que ya a los 35-40 minutos el alumno está cansado, sobre todo cuando son conceptos nuevos o cuando son desarrollos así como esto. Es mejor que los videos no sean tan largos. Entonces aquí vamos a generar por ejemplo que el usuario ingrese su email, porque recuerda que en la tabla usuarios nosotros no creamos ningún user, por lo tanto vamos a hacer que el usuario se lo quede con su correo y su contraseña. Entonces mail input type tipo text con un correo por ejemplo, vamos a dar un BR, vamos a pedirle que ingrese su password, un input tipo password con un pass por ejemplo, con HR vamos a colocar un input type de tipo ID con un grabar, ¿verdad? Ya sabemos todos para qué es eso, un value sí, y un input type de tipo button con un value que diga entrar por ejemplo, un type que diga entrar también, y un clic con una pequeña función que vamos a usar para validar. Vamos a colocar acá en el body con el evento onload document.form.reset. Recuerda que esto es para limpiar el formulario cuando carga la página, y luego vamos a colocar un document.form.correo.focus. Vamos a colocar también aquí un tip llamado error vacío, por supuesto. Aquí van a ir cargando los mensajes de error con los que al usuario le vamos a ir indicando los errores que tiene en pantalla. Por ejemplo, si el password está vacío, perdón, se me fue la voz, si el correo está vacío, si el correo no tiene un formato y todo eso. Bien, entonces si nosotros ahora probamos por ejemplo aquí el HTML, más o menos tenemos esto. Entonces de nuevo podríamos también acá abajo nosotros colocar un DR con un HRI para decir al usuario que también se pueda registrarse para que sea sencillo y usable el sistema. Entonces acá el usuario va a poder entrar o también se va a poder registrar desde acá. Les decía que yo aquí en la arquitectura de mi directorio tengo un directorio llamado JS, una carpeta llamada JS, con dos directorios, uno que se llama funciones.js y el característico MD5 que usamos para encriptar. Vamos a abrir el funciones. Acá yo tengo en este caso una función para validar el correo, por ejemplo. Tengo una función que se llama valida correo que la vamos a usar, y esta y fíjense lo que hace esta función. Vamos a copiar acá, clic, y recuerden acá llamar a los archivos. Después les voy a mostrar y después les explico cómo funciona. Type text JavaScript source
recuerda primero llamar a la librería MD5 y luego llamas a la librería de funciones. Y ahora fíjate, por ejemplo, si el email está vacío, me muestra un mensaje acá abajo. Si ingreso cualquier cosa en el email, me dice el email ingresado no es válido. Si ingreso un email válido, por ejemplo, hola@hola.com, ahora me dice el password está vacío, y luego se envía el formulario. ¿Te das cuenta? Es un poco lo que vamos a hacer. ¿Cómo funciona esto? Mira, fíjate, nosotros ya lo vimos. Si no sabes hacer esto, video 15 y 16 de PHP y MySQL, ahí yo ya enseñé a hacer esto. Entonces tenemos la declaración del form, el document.form, validamos, ¿verdad?, que los campos no estén vacíos. En lugar de mostrar una alerta, usamos un getElement by ID con un inner HTML para cargar un mensaje con un font color y un HR al final. En ese caso también limpiamos el campo, focalizamos y paramos la ejecución del script con un return false. Y en caso de que el campo esté bien, simplemente limpiamos el div donde está el mensaje de error. Luego validamos si el correo es válido. En este caso usamos la función valida correo que tenemos declarada acá arriba. Lo mismo, ¿verdad? La misma temática. Aquí solamente el mensaje es distinto, dice el mail ingresado no es válido. Hacemos lo mismo con el password y en este caso luego lo que hacemos es convertir el valor del password utilizando la función cal md5, le pasamos como parámetro el password, y eso lo que hace es darle como value el password encriptado del lado del cliente con JS. Ahora también lo vamos a encriptar con PHP del lado del servidor para tener una doble encriptación md5. ¿Por qué usar md5 y no otras? Porque recuerda que el md5 es irreversible. Entonces es súper importante que utilicemos funciones que nos ayuden más que nos entorpezcan nuestra labor. Entonces luego hacemos el form.submit, ¿verdad?, para que el formulario se envíe. Si ahora, por ejemplo, nosotros acá arriba generamos primero que todo un require once para llamar al class.php, que lo tenemos absolutamente vacío hoy. Vamos a llamar un archivo que se va a llamar class trabajo, para que me sigan criticando por el nombre de la clase. Voy a colocar todo en una pura clase, pero es por un tema pedagógico, más que por un tema de que sea flojo, yo no sea programar, sino que ¿para qué lo voy a llenar de archivos con clases y tal? La mayoría de ustedes están recién aprendiendo. Entonces, quienes sepan más, por supuesto, dividan esto en varios archivos. Háganlo con MVC, háganlo con ORM, ocupen un framework si quieren, pero aquí, si tú llegaste a ver este video, es porque no tienes mucho conocimiento y quieres aprender. Entonces, para ti va dedicado ese video. Para las personas que quieren aprender y entienden que yo hago la clase de trabajo, no porque no sé programar, sino porque un poco quiero facilitarles el aprendizaje a ustedes mismos. Ok, vamos entonces ahora aquí a preguntar, por ejemplo, si un pequeño condicional, si es que se envió algún valor vía POST y si esto proviene del mismo formulario. Entonces usamos, recuerda, la función iset, preguntando si existe POST, y además si POST, esto lo hemos hecho en inmensidad de veces, si POST grabar es igual a sí, entonces generamos un exit, ¿verdad?, para que no se imprima nada de esto en pantalla. Y por ejemplo podríamos hacer un print R para imprimir los valores que vienen vía POST. ¿Cómo nos queda esto? Por ejemplo, ponemos un correo, sería cualquier cosa, algún password, y tenemos un lindo error, pero ese lindo error está asociado Houston. Atención, aquí no hemos creado el archivo class-trabajo.php. Lo vamos a crear. Lo vamos a crear dentro, en este caso, del directorio class. Se debería llamar esto class trabajo.
este class trabajo, lo primero que va a hacer, y es muy importante que entiendas esto, pon mucha atención en lo que yo voy a hacer. En la primera línea, sin saltarme ningún espacio y procurando y asegurándome de que no haya ningún espacio ni ningún comentario antes, voy a hacer un require once al archivo class.php, que lo tengo a la misma altura porque están en el mismo directorio, fíjate, acá. ¿Cuál es la idea de hacer esto? Fácil, que acá en mi archivo class, yo en la primera línea de mi archivo class voy a ejecutar un session start, que recuerda es para inicializar las sesiones, porque vamos a trabajar con variables de sesión. Entonces de esta forma yo no tengo que estar declarando el session start en cada archivo, sino que cada vez que yo llamo a clase trabajo no voy a tener ningún tipo de problema. Un dato interesante. Acá podríamos construirnos nosotros en el class, por ejemplo, en la clase conectar, con los típicos métodos de conexión, ¿verdad? Con igual a, en este caso primero teníamos que crear un método public static function con, así siempre llamamos al método. Aquí definimos con igual a MySQL connect localhost el usuario es peligro y la contraseña súper simple es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerda el MySQL query con el set names, diciéndole que es UTF-8, ¿verdad? Para el correjamiento de las conexiones. Luego el MySQL select db para la conexión a la base de datos. Encuestas, no recuerdo si le pusimos encuestas o encuestas con S al final, entonces ahora tiene que decir S, y luego retornamos la variable. Entonces esto ya lo hemos hecho también una infinidad de veces. Entonces aquí perfectamente podríamos generar nuestra querida y siempre criticada clase trabajo. Yo me río cuando me dicen cosas en clase de trabajo, en fin. Y podríamos generar primero que todo un método public function logueo, por ejemplo, donde vamos a hacer varias cosas. Por ejemplo, primeramente podríamos hacer un print r asociado a imprimir en pantalla lo que tenemos en el método post. Entonces acá arriba, fíjate que aquí ya tenemos, si ahora por ejemplo nosotros, fíjate, en el index, en lugar de hacer un print r post, podríamos hacer un tra igual a new trabajo, es decir, crear una instancia de la clase trabajo, y luego decir tra logueo. Entonces eso nos debiera mostrar esto, ¿verdad? Que es el print r, porque estamos creando una instancia de la clase trabajo, y esa clase trabajo lo que hace es mostrarnos un print r de los valores enviados vía post. Veamos. Perfecto, no hay ningún problema. Fíjate que ahí está el dato encriptado en formato JavaScript, pero del lado ojo, mira, para que se entienda bien, yo con el calmd5, es decir, con este archivito, yo lo que hago es generar una encriptación del lado del cliente. Acá la idea es la siguiente: cuando el usuario hace clic acá en enviar, se produce un submit donde envía los datos vía post, los datos viajan por detrás, por lo tanto ya es una complicación para el hacker. Segundo, los datos viajan encriptados, por lo tanto el usuario, el hacker, si es que los agarra, los va a tener que desencriptar, por lo tanto ya le sigue complicando la vida. Y si se sigue, y si que los llega a agarrar, además, cuando llegan al servidor, acá yo todavía no lo hago, pero los voy a volver a encriptar, cosa de seguirle complicando la vida al hacker. ¿Te fijas? Un poco eso vamos a hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es hacer un SQL diciendo select el usuario, por ejemplo, from usuarios, donde correo es igual
correo, por ejemplo, and passjs es igual a post el password, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos, y además passphp va a ser igual a punto la función md5, pasándole como parámetro el password que ya estaba encriptado. Te fijas entonces que nosotros ahora imprimimos esto en pantalla, nos debiera mostrar una consulta SQL para que nos muestre el correo acá, en este caso en el Word, el password encriptado en JS para compararlo con el campo passJS y el password encriptado nuevamente con PHP para compararlo con el campo passPHP. Si lo probamos en el navegador, fíjate, y probamos esta consulta acá en el MySQL phpMyAdmin, no nos debiera dar error, pero tampoco nos debiera arrojar ningún resultado porque no tenemos ningún registro creado. Pero más o menos esa es la lógica. Ahora mira, por ejemplo, si yo creo algún registro, por ejemplo, César Cancino, correo, aquí yo ya había hecho un par de pruebas. Entonces, fíjate, por ejemplo, si ahora yo creo cesarcancino.com 3456, ahora me devolvió esto, fíjate, y si yo lo comparo acá, mira, ahora sí me debiera mostrar un registro, ¿te fijas? Porque ese sí es mi password encriptado de las dos maneras. ¿Te das cuenta? Entonces ahora lo que tendrías que hacer es acá, bueno, validar, ¿verdad? Todo este tema, pero antes vamos a tomar un par de precauciones. Por ejemplo, vamos a hacer un if, en donde vamos a preguntar si, por ejemplo, empty post correo and empty. La función empty lo que hace es validar que un campo esté vacío, es decir, si correo está vacío, aquí vamos a usar un or, o pass está vacío, entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en here location a index.php con m igual a 1, por ejemplo, para indicar un mensaje en pantalla al usuario. Esto, ¿para qué lo hacemos? Mira, fíjate en lo siguiente. Si yo envío la información, no pasa absolutamente nada, no se imprime nada porque yo acá le coloqué un comentario, le copio, pero mira, hay muchas veces, y un dato que te doy, muchas veces, por ejemplo, si tú revisas con el Fireback, tú puedes ir a editar el HTML y puedes ir haciendo una serie de cosas. Mira, por ejemplo, puedes ir agregando un value acá al password, ¿te fijas? Puedes hacer lo mismo acá con el email, por ejemplo, mira, y ahí tú puedes ir enviando la información. Entonces perfectamente podrías hacer que acá, mira, acá simplemente se enviara. Podrías hacer, por ejemplo, para que veas un poco lo que te hace, vamos a quitar acá este value. En el onClick, por ejemplo, le podrías colocar un document.form.submit. Fíjate ahora, se envía la información, pero como el PHP me lo devuelve vacío, él me devuelve ahora el index con el m igual a 1, entonces, aunque me mande los datos vacíos, no va a pasar absolutamente nada. Interesante, ¿verdad? Entonces ahora, por ejemplo, nosotros en el index acá, podríamos decir aquí abajito, por ejemplo, debajo del título, podríamos hacer un if diciendo si existe algún valor de get and si get m es igual a 1, por ejemplo, entonces, por ejemplo,
ejemplo, aquí podríamos cargar un H2. Los datos están vacíos. Podríamos cargar, por ejemplo, un style color red, por ejemplo, rojo. Entonces me parecería más o menos algo así. Epa, los datos están vacíos. Danger. ¿Te fijas? Entonces el tipo, por más que usen el Firefox, por lo menos de esa forma no me van a agarrar. Un dato interesante que te pasa, que podrías usar un else if para pasar los otros valores, después en fin ahí vamos a ir probando. Entonces ya con esto te ahorras un problema. Ahora podrías tú, por ejemplo, crear una variable llamada res igual a MySQL query, a la que le pasas como variable de SQL y llamas a tu archivo, a tu clase conectar con su método con. Aquí te podrías preguntar nuevamente un if, fíjate que todo lo hacemos con if else, para en este caso preguntar si MySQL num rows de la variable res es igual a 0. En ese caso significa que no hay registros asociados, por lo tanto le damos a enviar un valor con el número 2 al usuario, y si no es igual a eso, entonces decimos que si existen los datos, por ejemplo. Entonces si ingreso cualquier cosa, por ejemplo hola.com y algún password, envío, y ahora me llegan otro mensaje, un m igual a 2. Entonces yo acá en el index podría hacer, por ejemplo, un else if tomar esto de acá, copiarlo, pero ahora que sea igual a 2 y mostrar otro mensaje diciendo los datos ingresados no son válidos, ¿verdad? Podría perfectamente hacer eso, ya no ser que nos dé un error de sintaxis con el else if. Ahora fíjate, los datos ingresados no son válidos. ¿Te das cuenta? Entonces el usuario se ve la obligación de tener que ingresar un valor. Interesante, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ingresar los datos normales, 3456, y ahora me debiera mostrar lo que le puse en el echo, que dice que sí existen los datos. ¿Te das cuenta? Vamos un poco optimizándonos. Entonces acá simplemente lo que tendríamos que hacer es recorrer la consulta, por ejemplo, con otro if, diciendo si res igual a MySQL fetchArray, por ejemplo, la variable res que la tenemos acá. Podríamos crear una sesión, ¿verdad? Que es la sesión de trabajo. Vamos a llamarlo, por ejemplo, ses encuestas, que va a ser igual a res y de usuario. Ahí creamos la sesión, interesante. Y luego lo que hacemos es redireccionar al usuario con un header location a, por ejemplo, home.php, que es el archivo donde va a estar la interfaz de trabajo de mi sistema de encuestas. Es decir, yo pregunto si es que los datos que ingresaste no existen, te redirecciono con un mensaje, y si es que sí existen, creo una variable de sesión llamada ses encuestas, le asigno el ID del usuario como parámetro, ¿verdad? Podrías crear otra con el nombre, pero para eso tendrías que colocar acá el nombre del usuario para saludarlo. También sería interesante, por ejemplo, podrías crear acá el nombre y crear otra sesión con el nombre, por ejemplo. Sesión. A veces yo creo métodos, por ejemplo, ¿te acuerdas que en otra aplicación creábamos un método? Ses nombre, entonces eso sería igual a red nombre, ¿verdad? También lo podrías hacer. Y luego redirecciona un archivo que se va a llamar home.php. Veamos. Actualizamos. Y ahí estamos ahora en home.php. Si nosotros creamos ese archivo, vamos a crear home, vamos a copiarle algunas cosas que tiene acá el index, por ejemplo el title, de esta forma,
ya tendríamos existente ese archivo. Ahí está. Ahora si por ejemplo nosotros le copiamos esta línea de acá, que tiene que estar al principio, es muy importante que con esa línea nosotros estaríamos en condiciones de hacer un R, por ejemplo la raíz session con las sesiones creadas, y voilà, mira, me dice arraices impuestas 1, que es el ID del usuario, y el nombre del mismo usuario. Interesante, ¿verdad? Entonces con esto nosotros ya estamos en condiciones de dar, hemos visto varias cosas. Mira, creamos el modelo de datos, acá lo tenemos, acá tenemos el esquema. Siempre es bueno de repente generarle algún print de pantalla, esto podrías hacerlo. Acá también te comparto el esquema para que lo estudies y lo revises. Y generamos ya el sistema de logueo. La verdad yo creo que nos va a tomar unos cuantos videos terminar toda esta aplicación, pero bueno, tenemos todo el tiempo del mundo, así que no hay ningún problema. Cualquier duda o comentario, háganmelo a través de los comentarios, por supuesto, del sitio web. Y les voy a dejar una tarea, no de código, sino que me digan si es que quieren que hagamos un sistema para que el usuario restablezca su contraseña. En ese caso tendríamos que usar un correo electrónico y todo, pero respóndanme eso por favor acá al comentario del mensaje, en este caso el comentario del post que voy a generar en torno a este video tutorial. ¿Les parece? Este video lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Vamos entonces en los próximos videos a generar la interfaz de trabajo acá dentro del archivo home, bien, y vamos a también tenemos que hacer la parte para que el usuario se pueda registrar, que es un dato no menor, bien. Entonces vamos a dejar esto acá. Recuerden suscribirse al canal, va a salir, estaba subiendo yo otro video, el 17, fíjate. Entonces eso muchachos, dejemos este video hasta aquí y nada, les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Bendiciones.